una vez más, otro tema, siempre, como siempre, ¿no? El tema de vectores. Es un tema muy importante en la física universitaria, ya que siempre lo vas a estar tomando en cuenta. Y en sí, toda la física en adelante, prácticamente lo trabajamos de manera vectorial. O sea, que sí que es necesario que tú aprendas vectores, porque si no, no sabes nada. Así de simple, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué cosa es un vector. Siempre en el colegio nos han hablado de vectores y muchos de ustedes piensan que los vectores, bueno, son geometría o algo así, ¿no? En sí los vectores sirven para poder representar cualquier medida, ¿de acuerdo? Lo representamos mediante un vector en realidad. ¿Ya? Un vector, vamos a tener una idea, es una representación geométrica, ¿de acuerdo? De alguna magnitud. Por ejemplo, cuando tú quieres dibujar el peso, ¿cómo dibujas el peso? ¿Ah? Una flechita, ¿verdad? ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Ajá. Eso es un vector, ¿ya? ¿De acuerdo? Es una representación geométrica, ¿no? Aunque nosotros más en vectores le ponemos como elemento matemático. ¿Listos? Así. Vectores le dicen un elemento matemático. ¿Ya? Un elemento matemático. ¿Listos? ¿Para qué sirve ese elemento matemático? Para poder representar magnitudes o medidas. ¿De acuerdo? Aunque en realidad los vectores pueden servir para muchas otras cosas, pero en física usamos para representar nuestras magnitudes. Para eso lo usamos, ¿de acuerdo? Ese es el detalle. Entonces, nosotros vamos a identificar el vector como si fuera una flecha. ¿Ya? Imagina para ti el vector, va a ser, profesor, una flecha. Ahí está. Esto es un vector. ¿De acuerdo? Ajá. Así. Es la representación de alguien. ¿De acuerdo? Ese es un vector. Muy bien. ¿Qué le vamos a poner un nombre? A. ¿Cómo se lee eso? Vector A. Ahí está. El vector A. Está representando a alguien. Este vector tiene algunos elementos. ¿Cuáles son sus elementos, profesor? Ajá. Vamos a averiguar. A ver, averigüemos. Su primer elemento es el tamaño. ¿De acuerdo? Tiene un tamaño. A ese tamaño se le dice módulo. ¿De acuerdo? Un módulo. ¿Qué más tiene? Ajá, ahí también tiene algo. Tiene un ángulo de inclinación. Entonces, a ese ángulo se le dice dirección. ¿De acuerdo? Vamos a llamarle tita. Ya está ya. Entonces, profesor, ¿cuáles son los elementos de un vector? Ajá, tiene dos. Los principales, módulo y dirección. ¿De acuerdo? Dirección. Ahí está. Esos son los elementos importantes de un vector. Al módulo también le conocen como magnitud. ¿De acuerdo? A este de acá también le dicen magnitud. Así de simple. Magnitud. Ya está, profesor. ¿Correcto? Muy bien. Y listo. Ahora, esa dirección es el ángulo de inclinación según el eje que estamos eligiendo. Porque la dirección va a depender de un nivel de referencia. ¿De acuerdo? Muchos de ustedes ya en el colegio, en la secundaria, han aprendido, ¿no? Punto de aplicación, punto final, ya esas cositas ya debe quedar claro acá. Acá simplemente vamos a explicar una parte del vector. ¿De acuerdo? Chévere, ¿no? Hasta ahí fácil los vectores. Ahora, sigamos. Profesor, ¿qué cosa hacemos con los vectores? Bueno, vamos a representar muchas magnitudes vectoriales. Y te voy a nombrar algunas magnitudes vectoriales, ¿ah? Algunas nada más, ¿no? Vectoriales, ¿de acuerdo? Todas aquellas que necesitan un módulo y una dirección en específico. Esas son vectoriales. Todas aquellas que tienen un módulo y una dirección prácticamente. Por ejemplo, una de ellas, ¿quién sería? El vector desplazamiento. Claro que sí, el desplazamiento es una magnitud vectorial. ¿Ya? ¿Qué más? La velocidad, te lo dije ya, te lo dije hace tiempo. La velocidad, la aceleración, ah, caramba, la aceleración, ¿ya? El momentum lineal se llama, ¿listo? Momentum lineal también, así. La fuerza también viene a ser una magnitud vectorial.
¿Ya? ¿Quién más, profe? El impulso también es una magnitud vectorial. Todas ellas que necesitan un módulo, una dirección hacia donde apunta. Es muy diferente, ¿no? Ahora, también conocemos magnitudes escalares. Las magnitudes escalares son aquellas que no necesitan una dirección. ¿Ya? Estas son las escalares. Entonces, vamos a poner acá magnitudes escalares. Son aquellas que no necesitan una dirección. ¿Ya? Por ejemplo, entre las magnitudes escalares que conocemos, está aquí la masa, es una escalar, la longitud, ¿listo? No hay esa... Son diferentes, ¿eh? Cuidado. La longitud, también está aquí en la temperatura, ¿listo? La temperatura, ¿ya? Oye, aunque no lo creas, la energía, ¿listo? La energía también es una magnitud escalar, ¿de acuerdo? El tiempo también es una magnitud escalar. ¿Listos? Entonces, y hay muchas más medidas que pueden ser magnitudes escalares, ¿de acuerdo? Generalmente escalar decimos todas aquellas que no necesitan de alguna dirección, solo es una cantidad. En cambio, la magnitud vectorial es aquella que necesita una dirección, es una cantidad y a la vez necesita una dirección. Una cosa es hacer fuerza hacia la derecha y otra cosa es hacer fuerza hacia la izquierda. Entonces, estas medidas nosotros las representamos mediante vectores para poder indicar su dirección o su efecto. ¿De acuerdo? Bien, ya hemos aprendido esto, entonces ya estamos preparados para seguir avanzando. Estos vectores podemos hacer algunas operaciones, pero bueno, vamos a ver acá. Ojo, ¿qué tal cuando se dice que los vectores son iguales? A ver, vamos a ver eso. ¿Cuándo se dice que los vectores son iguales? ¿Listo? O se dice que dos vectores o tres vectores son iguales si es que tienen el mismo módulo y la misma dirección. ¿De acuerdo? Ahí decimos que dos vectores son iguales. Entonces, así de sencillo, usted tiene dos vectores acá. Listo, ahí está, mire. ¿Se da cuenta? Son paralelos. Usted tiene acá el vector A y acá tiene usted el vector B. ¿Correcto? Y en este caso, ¿qué decimos? A es igual a B. ¿Por qué? Porque tiene igual módulo, ¿listo? Igual módulo, ¿ya? Igual medida. ¿Y qué más? Igual dirección. Solo así decimos que dos vectores son iguales. ¿Listo? Nada más. Si no, no podemos decir que dos vectores son iguales. Te explico. Entonces, mira, supongo que acá tienes dos plumones, mira, observa. Estos dos plumones tienen la misma dirección, ¿correcto? Entonces se puede decir, y tienen el mismo tamaño, entonces se puede decir que son iguales. Pero, mira, ahora, si tenemos así dos vectores, observa, ahora mira cuántos grados forman ahí, digamos, 90 grados. Podrán tener el mismo módulo, el mismo tamaño, pero diferente dirección. Entonces ya no pueden ser iguales. ¿Entiendes? Para que dos vectores sean iguales, tienen que tener la misma dirección y el mismo tamaño. En cambio, si son el mismo tamaño, pero diferentes direcciones, son vectores diferentes. ¿De acuerdo? Muy bien, ya está ya. Ahora vamos a hacer algo especial acá. Adición de vectores. Operaciones con vectores. Adición de vectores. ¿Ya? Adición de vectores. Profesor, ¿los vectores se pueden sumar? Claro que sí, se pueden sumar. Entonces, ya, los vectores sí se pueden sumar y vamos a ver de qué manera los podemos sumar. Entonces, yo quiero que te imagines lo siguiente acá. Imagina que tienes dos vectores libres, ya, ahí, libres, listo. Aquí está el vector A y por aquí está el vector B. ¿De acuerdo? ¿Listo? El vector B. ¿Ya? Yo quiero averiguar quién es A más B. Yo puedo sumar A y B, ¿no? Quiero saber quién es geométricamente, ¿no? Geométricamente, ¿de acuerdo? ¿Quién es A más B? ¿De acuerdo? Entonces voy a hacerlo geométricamente, ¿listo? ¿Cómo es A más B? Bien, hay dos métodos que puedes aplicar. Uno el método del triángulo y otro es el método del paralelogramo. Empecemos con el triángulo, mira. Este vector A lo colocamos acá. ¿Listo? Ahí está.
Este es el vector A. Ahora, el vector B lo colocamos ahí. Hacemos que le persiga. Este es el vector B. A, B. Entonces, mira, ¿dónde ha partido? En este punto. ¿Dónde ha llegado? En este punto. ¿Qué significa eso? Que la unión del punto de partida con el punto de llegada, pues es nada más y nada menos el equivalente a estos dos vectores. Este, digamos, va a ser el vector C, pero este vector C va a ser lo que resulta de estos dos, o sea, A más B. ¿De acuerdo? La palabra resultante en vectores significa la suma de todos los vectores. O sea, si son dos vectores hay que sumar dos, si son tres vectores hay que sumar los tres vectores. En este caso, ¿cuántos vectores teníamos? Dos. Entonces la resultante es la suma de estos dos vectores. Y yo geométricamente he podido encontrar qué representación tiene. Entonces a esto se le dice una solución geométrica. Cuando dicen hallar la suma de vectores del punto de vista geométrico, pues una opción es hacerlo así. La otra opción es hacerlo. Entonces, ¿cómo? Con el método del paralelogramo. ¿Cómo es eso, profe? Ajá, mira, tienes esto de acá y lo traes ahí. Otra vez, ¿no? Ahí está. Listo. Y el vector B lo bajas acá. Ahí está. O sea, ¿qué estamos haciendo? Que ambos vectores partan del mismo punto. A y B. ¿Listo? Ajá. Y ahora vamos a formar una paralela acá. Una paralela. Fíjate acá. Listo. Una paralela así. Formamos una paralela. Ajá. Y listo. Ahí está el vector A y el vector B. Y del vector A y el vector B va a salir la resultante. Y digamos que este es el vector C. Ahí está. El vector C. Y este vector C, ¿quién es? Es A más B. Ahí está. Geométricamente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, profe. Con eso se ha acabado. Chévere. Pero, ojo, en las preguntas te van a preguntar hallar el módulo de esto. Geométricamente. Es decir, resuelve el problema geométricamente. Entonces, ¿cómo es el módulo? O sea, es el tamaño de este vector. O sea que tengo que aplicar geometría. Sí, señor, tienes que aplicar geometría. Entonces, generalmente, cuando aplicamos para acá, podemos hacer por la ley de senos. Esa es una opción, no es que sea así. Es una opción. Usted puede aplicar cualquier forma de resolver, pero geométricamente. Esto, por ejemplo, muy famoso, se puede aplicar la famosa ley de cosenos. Te doy una idea, te voy a enseñar esta. La ley de senos, después la vamos a, cuando resolvamos un problemita, el ejemplo, te voy a ir guiar cómo se puede trabajar, ¿no? O también resolver de otra manera. La cosa acá es hallar el tamaño, pero así, con relaciones geométricas, nada más. Mira, por ejemplo, si yo quisiera saber cuánto mide esto, cuánto mide el tamaño, entonces necesitas conocer el ángulo. Y también necesitas conocer los módulos. O sea, digamos que acá tienes este módulo y acá tienes módulo. Te explico. El módulo del vector A se representa de esta manera, A. Y el módulo del vector B se representa de esta manera. La palabra módulo se escribe así, ¿no? El módulo se representa de esta manera, entre dos barritas. Módulo significa, ¿ya? Entonces yo tengo que averiguar el tamaño de esto y el tamaño de esto. Ahora, si yo ya sé estos tamaños y el ángulo, yo puedo saber cuánto mide este tamaño de acá. Para poder averiguar eso, vamos a hacerlo acá. El módulo del vector C, vamos a ponerlo así, a ver aquí. El módulo del vector C es igual al módulo del vector A más B. ¿Ya? Esto de acá vamos a ponerle una raíz cuadrada y le ponemos ahora el módulo del vector A, o sea que simplemente sería A al cuadrado. El módulo del vector B, o sea que simplemente sería B al cuadrado, más 2 veces AB coseno del ángulo θ. Y le hacemos una rayita y tenemos el módulo de la suma de vectores. Y con eso prácticamente es cómo hallar, ¿no?, el módulo, el tamaño de la resultante final, cuando son dos vectores. ¿De acuerdo? Y bueno, espero que esa formulita te pueda servir y algunos puedan repasar un poquito de ley de senos. Entonces, para que tú puedas ver cómo se aplica eso, te voy a dar un problema. Vamos, léelo.
mientras borramos la pizarra. Bien, ya lo leíste el problema y te dice hallar el módulo de la resultante o la magnitud de la resultante del punto de vista geométrico, ¿verdad? Bueno, y te dice que utilice el método del paralelogramo y utilice el método del triángulo, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo podemos aplicar, ¿no? A ver, veamos. Dice que de acá desde A hasta B se ejerce una tensión de 120 libras. Desde A hasta C dice que es una tensión de 40 libras, ¿correcto? Bien. Me pide la resultante o el módulo de la resultante ejercida en el punto A. Uno se da cuenta y dice, profesor, del punto A están jalando hacia abajo, esto se llama tensión. Entonces vamos a llamarle tensión, ¿correcto? Ahí está. Esta tensión que va jalando, de ahí vamos a llamarle tensión que va desde A hacia B. Ahora, la otra de aquí, y ya está. Solo tenemos dos tensiones. Las únicas fuerzas, me piden el efecto de esas fuerzas, ¿no? De esas dos fuerzas finales. Ahí está. Y le vamos a poner tensión AC. ¿De acuerdo? Y me pide cuál es el resultante final de estas dos tensiones. Bien, lo voy a hacer un poquito más acá. Vamos a llevarlo ahí, ya, un poquito ahí. Algo más chico puede ser, una representación geométrica nada más. Y ponemos acá. ¿De acuerdo? Ahí está, ¿no? Esto, estoy exagerando, pero bueno, ya esa es la idea. TAC y este es TAB. Chévere, profesor. El primer método va a ser el método del paralelogramo, vamos a ponerle, ¿ya? El primer método vamos a poner por el paralelogramo, a ver. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a intentar formar un paralelogramo. Bien, vamos a formarlo, ahí está, ajá. Listo, y ahora este de acá traemos ahí. Chévere. Listo. Eso significa que la resultante de estos dos va a ser este vector que sale de medio. Ahí está. Oh, profesor, qué fácil, ¿no? Ajá. Este va a ser la resultante final. Bien, pero tú sabes muy bien que para eso, para poder hallar esto, recuerda que tienes que conocer las medidas de los lados. Conocemos, pero claro que sí. Eso dice que 120 libras y el otro vale ¿cuánto? 40 libras. Ah, pero también necesitas el ángulo. Ajá. Ese ángulo no sabemos. Y ese ángulo sería el ángulo que sale aquí, ¿no? Entonces ponle, pues, digamos, a este ángulo alfa. Y ponle a este ángulo, ¿qué cosa? Beta. Y entonces este ángulo de acá va a ser ¿quién? Alfa más beta. ¿De acuerdo? Y ya está. Y le aplicamos la ley de cosenos. Pero, profesor, hay que hallar alfa. ¿Cómo podemos hallar alfa, profe? Ah, pero mira, fíjate acá, tienes un triángulo rectángulo, ¿sí o no? Ah, mira, ¿esto cuánto vale? 8 pies. ¿Y esto cuánto vale? 10 pies. Ah, profe, ¿puedo hallar eso? Sí, señor. ¿Con quién? Con tangente de alfa. ¿Quién es tangente de alfa? Cateto opuesto, cateto adyacente. O sea, sería 8 sobre 10. Ahí está, profe. Listo, chévere. Muy bien, ahora despejamos el alfa. El alfa sería entonces tangente a la menos 1, ¿de quién? De 0,8. Y averiguamos cuánto sale eso. Para eso necesitamos una calculadora. Hay que tener mucho cuidado con tu calculadora, por favor. Debe coincidir los datos, ¿eh? Si no está mal programada. Veamos, dice, vamos a poner acá, Shift 0,8 y sacamos. El ángulo me sale 36.66, redondeando, ¿no? Entonces vamos a poner acá, no, 36 digo 38.66 grados. De la misma forma hallamos el beta. Como ya sabemos ahora el beta va a salir más fácil. El beta va a ser igual a tangente a la menos 1 ¿de quién? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. 6 sobre 10, 0,6. Ajá, 0,6. Entonces sacamos tangente, ¿ya? De arco tangente de 0,6. ¿Listo? Y ya tenemos. Eso me sale 30, debes corroborar tú, 30,96. ¿Qué cosa? Grados. Y se acabó. Ya tenemos ahí. Entonces, alfa más beta, ¿cuánto vale? Sumamos, ¿ya? 30,96 más 38,66. Eso me da un ángulo de 69,62 grados.
Quiere decir que el ángulo que estamos buscando es este de acá. Muy bien, bienvenido seas el ángulo. Ahora, ¿qué vamos a hacer, profe? Bien, ahora vamos a aplicar la ley de cosenos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner acá, profesor, le vamos a aplicar la ley de cosenos. Y listo. Ya está ya. La ley de cosenos. Ajá. Che. ¿Qué dice esa ley de cosenos? Para poder hallar el módulo de la resultante necesitamos la raíz cuadrada. ¿De quién? De estos de acá. Recuerda que este de acá es 40 libras. No te preocupes de eso. TAB, esto de acá viene a ser 120 libras. Entonces simplemente ponle acá así, pues. Primero pone 120, sería 120 al cuadrado, más el otro de acá, que sería 40 al cuadrado, más dos veces, ¿verdad? El producto del primero por el segundo, o sea, 120 por 40, ¿cierto? ¿Y por quién? Por el coseno ¿de quién? De alfa más beta. Pero ya sabemos cuánto vale coseno de alfa, el alfa más beta, ¿cierto? Entonces ya tú puedes reemplazar eso. ¿Listo? Y ya está ya. Ahora vamos a resolver cuánto sale el módulo de esa resultante. ¿Listo? Reemplazamos acá los datos. Ya tenemos los datos, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, ahí, al cuadrado, más 40 al cuadrado, más, vamos a poner acá, a ver, bueno, a veces pues por seguridad trabajen con paréntesis. 69.62. Listo. Ahí está. Y eso es todo. Ya está, muy bien. Me debe salir 139,08 aproximadamente. 139,08. ¿Qué cosa? Libras. Esa es la respuesta correcta. Ahí está, profe. Eso es lo que me ha salido. ¿Ves? Se acabó. ¿Corrobora contigo? ¿Listos? Ese es aplicando ¿qué cosa? La ley de coseno, ¿no? Con el método del paralelogramo. Ahora voy a resolver lo mismo, pero por el método del triángulo. ¿Cómo? Y no sé, tengo que ingeniármelas para poder resolver el problema. ¿Ya? Ese es por el método del triángulo. A ver, vamos a ver. B. La parte B vamos a hacer por el método del triángulo. ¿Ya? El triángulo. O sea, me pide hallar el módulo de esta resultante. O sea, ¿cómo lo encuentro? Ya, fácil. Esta vez vamos a hacer acá. El vector TAB lo vamos a traer ahí. ¿Ya? Ahí está. TAB. Fíjate lo que voy a hacer, mira. Este es el vector TAB. ¿Ya? El otro vector TAC. ¿Correcto? Más o menos algo ahí viene, ¿no? Ahí. O sea, ¿te acuerdas? ¿No? ¿Te acuerdas? Que se persigan. Muy bien. Este vector es ¿quién? T veces AC. El vector que une el punto de partida con el punto de llegada es ¿quién? Es el vector, ¿qué cosa? Resultante. Ahí está. Y este es el vector R. ¿Estamos bien hasta ahí? Chévere, ¿cierto? Ya. Ahora, ¿qué voy a hacer? Mira. Yo no sé, pero tengo que aplicar otros métodos geométricos para poder hallar el R. Pero mira lo que voy a hacer acá, la magia, mira. Observa. ¿Qué tal si esto lo prolongamos? Mira, y así vas a aplicar tú para próximas ocasiones. Chévere, ¿no? Ya. Ahora mira, observa. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Este vector, mira, lo voy a ir proyectar. Ya, ahí está. Y acá forma ¿cuánto? 90 grados. Chicos, observa. Ahora mira. Yo no sé quién será este ángulo, ¿no? Pero creo que tú conoces ese ángulo, ¿cierto? ¿Ya? Algunos a veces, a ver, les los voy a ir eliminar un poquito. Ahí, ¿no? Esto estaba anteriormente así, ¿no? ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Este, ¿no? Alfa más beta, ¿verdad? Alfa más beta, ¿te acuerdas? Ah, ya sí, claro que sí, ¿no? Ese es alfa más beta, ¿no? Entonces este ángulo de acá también sería un alfa más beta, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Ese es un alfa más beta. Claro que sí, ese es un alfa más beta.
¿De acuerdo? Este de acá es alfa más beta. Y este de acá también por paralelas, porque se supone que esto de acá es paralela con esta. Y yo no sé si es su paralela, entonces este es alfa más beta. Ya, profesor, ¿y para qué ha hecho todo eso? Ah, espérame, mira, no te preocupes. Este de acá es ¿quién? T veces AC. ¿Ya? Lo vuelvo ahí a corregir. Y ahora sí. ¿Qué tal si lo descompongo? Esto de acá, mira, vamos a trabajar con trigonometría, ¿te acuerdas, no? Si tú conoces esto y el ángulo, esto va a ser a seno y esto es a coseno, ¿sí o no? Entonces descompones así, mira. T veces AC coseno de alfa más beta. Y este pedacito, acá sería, perdón, seno. Recordemos que adelante va seno. Entonces ponemos seno. Y acá sería T veces AC coseno de alfa más beta. Ah, profe, sí, chévere, ¿no? Oye, ¿y esto no te parece conocido, sí o no? Claro que sí, pues, claro que sí. Esto parece conocido ya. Y bueno, este ángulo, profesor, ¿cómo saber quién es? Pues a este ángulo ponle un tetita. Y ahorita vamos a averiguar. Para hallar tita, vamos a ver. Para hallar tita. Para hallar tetita. Mira, vamos a hallar tetita. ¿Cuánto vale tetita? Yo te voy a invitar a que tú lo calcules. Tetita lo vamos a sacar con tangente. Tangente de tetita. Y le ponemos cateto opuesto al cateto adyacente. Que sería T veces AC seno de alfa más beta. Y todo esto lo vamos a dividir entre esto, cateto adyacente, que sería TAB más T veces AC coseno de alfa más beta. Y reemplazamos nuestros dados. ¿Cuánto nos saldrá teta ahora? Como ya conocemos, una vez más vuelvo a colocar acá, TAC vale ¿cuánto? 40 libras. TAB ¿cuánto vale? 120 libras. ¿Y cuánto vale alfa más beta? Colocamos alfa más beta vale ¿cuánto? 69,62 grados. Hay que reemplazar y ver cuánto sale tita. ¿De acuerdo? Te invito a ver, resuélvelo. Ese ángulo debe salir 15,64 aproximadamente, ¿verdad? 15,64 grados, ¿cierto? Muy bien. Pero profesor, ¿por qué ha hecho eso ahora? Ah, pero mira, observa ahora. Esto, mira, observa. Tienes ahí, tienes así. Y ahí está. Aquí hay un ángulo de ¿cuánto? De 90. ¿Este quién es? R. ¿Este qué ángulo es? Tita. ¿Te ubicas o no te ubicas ahí? Ese es, mira, tita. Ese es tu tita de acá, ahí está. ¿Ya? Ese es el R. Otra vez. Dime, ¿quién es este? R, ¿quién? Coseno de tita. ¿Sí o no? Oye, pero mirando acá, ¿no son lo mismo? Claro que sí. Entonces sería, ¿qué cosa? RTA, TAC, seno de ¿quién? De alfa más beta. Ah, profe, mire, pues qué bonito, ¿no? Qué chévere. Eso sí resultó muy interesante. Entonces voy a saber cuánto vale R ahora. R debe ser igual a T veces AC seno de alfa más beta. Y esto lo dividimos entre coseno de tetita. Y cuando resuelvas, increíblemente, vas a obtener 139,08 grados. Oh, profesor, ¿coincide? Claro que sí, pues el método será diferente, pero el resultado debe ser el mismo. Esto que has visto acá es del punto de vista geométrico. ¿De acuerdo? La próxima clase vamos a hacer del punto de vista analítico, o sea, descomposición. ¿Correcto? Por ahora, geométrico hemos aplicado. ¡Chao!